Prevení, Preasociate, Asociación Española, 1920-1234, preasociate.com. Acá estamos en la mesa de Enclave País desde la redacción del diario. En este lunes 10 de agosto vamos a estar conversando sobre los distintos temas que marcan agenda. Les quiero recordar las vías de comunicación para que puedan enviarnos sus mensajes al 092-799-793 si quieren hacerlo por WhatsApp o también allí en el chat de YouTube, y todos aquellos que se estén dando una vuelta por la web del País que puedan acercarse y quedarse con nosotros. Porque ahora es momento de recibir al politólogo Adolfo Garcé. Es un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo anda, Fito? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes, che? Muy Bueno, bien. felicitaciones por el espacio. Muchas gracias, contentos de tenerte con nosotros para charlar un ratito. Dale, con gusto. ¿Cómo viste el discurso de Lacalle Pou este domingo en el aniversario del Partido Nacional? Lo vi bien, pero ¿me dejás arrancar un poquito antes? Dale. 10 segundos antes. Porque hay que hacer el elogio de las celebraciones de la tradición de los partidos. Eso es importantísimo, mirá. Cada vez que los partidos hacen como los blancos, ayer, de conmemorar la fundación del partido, cada vez que conmemoran su épica, cada vez que los partidos en general hacen este ejercicio de mirar para atrás, ¿no? De pensar, de repensar su tradición, de evocar y de celebrar su tradición, es como si tomaran vitaminas. Y haces este énfasis en un momento en que muchas veces los políticos son cuestionados, ¿no? Sí, por eso. Uruguay tiene partidos políticos increíbles que duraron 190 años en el caso de Colorados y Blancos. El Frente, que es un partido nuevo comparado con estos, tiene más de medio siglo. Uh-huh. La tradición de los independientes como partido ya tienen más de 20 años, pero la tradición que expresa el Partido Independiente viene del siglo XIX. Un poco la tradición doctoral, me hace acordar a los constitucionalistas del siglo XIX. Los partidos tienen que celebrar sus tradiciones y eso va por el lado de la identidad ideológica y también va por el lado de la emoción. No hay manera de sostener partidos sin emoción y los blancos son especialistas en eso, y eso me parece realmente muy importante. Se vio ayer, ¿no? En las guitarras, en los cantos, en las evocaciones a Aparicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y el reforzamiento de la democracia también, ¿no? Ni que hablar. Y la palabra libertad, ¿no? La palabra libertad que está todo el tiempo en el mundo de los blancos, que estuvo en los que cantaron, que estuvo en el discurso de Álvaro Delgado y que estuvo también en el discurso de Lacalle Pou. Bueno. Nada, quería empezar por celebrar eso, porque sin emoción no hay partidos que se sostengan. Remito a Fernando Rosenblatt, que escribió un libro precioso sobre cómo duran los partidos, y los partidos duran vibrando. Pero ¿y por qué haces énfasis en eso? Porque pensás que si eso no se hace, si no se refuerza esa idea, pueden aparecer partidos como han aparecido en otros países, como antipolítica de alguna manera. Porque el razonamiento es bastante simple, ¿no? No podés tener una buena democracia como la nuestra sin partidos fuertes, y no tenés partidos fuertes, en palabras de Fernando Rosenblatt, partidos vibrantes, sin ideología, desde luego, se habló ayer, sin ideología y sin emoción, ¿no? Entonces, que los partidos hablen de sus ideas, evoquen sus ideas y también le pongan calor, le pongan emoción, le pongan lágrimas, le pongan eso a su historia, me parece importantísimo. Lacalle Pou volvió a la arena política después de dejar la presidencia. Es su tercera vez, ¿no? Hablando públicamente. Yo me acordaba de la convención en el Partido Nacional el año pasado, ¿no? Sí, después tuvo una salida con lo de Cardama. Cortita. Pero como discurso pensado esto, ¿no? Esto y en la convención del Partido Nacional. Bien. ¿Qué lectura haces de lo que escuchaste ayer? Mirá, me pareció un discurso maduro. Yo empezaría por ahí. Discurso maduro. ¿Por qué? Porque se lo ve a él maduro, aplomado, él dijo, estoy tranquilo. Creo que pensó bien lo que iba a decir, lo dijo bien. No fue un discurso electoralista. Podría haber caído en la tentación, ¿no? De arriesgar más, de subir el tono, de buscar el aplauso fácil. No lo hizo. Yo diría apropiado para el momento año 2 del gobierno actual, ¿no? Es decir, no sé si viajamos 2 años hacia adelante, dentro de 2 años, si Lacalle Pou, o cuando Lacalle Pou sea finalmente candidato, vamos a ver otro Lacalle Pou. Pero para este momento, yo creo que el tono que eligió, apropiado.
¿A quiénes le habló? Y los temas. Y ahí está. ¿A quiénes le habló? ¿Cuáles fueron los públicos para este discurso? Porque podríamos decir, el gobierno, la interna del Partido Nacional, Mira, la coalición republicana. Yo creo que al gobierno poca cosa. Él no eligió compararse con el gobierno actual. He leído alguna interpretación por el lado de que cuando habló de autoridad o cuando habló de conocer el país, que podía ser una crítica elíptica, encriptada, ¿no? Sí, él dijo que existía una diferencia entre el poder y la autoridad, que el poder te lo da las urnas, la ciudadanía que te permite llegar a la presidencia, Exacto. pero que la autoridad es algo que se construye en el mediano y largo plazo de manera casi imperceptible y que es lo que después te da precisamente ese. Pero vos no ves eso como una crítica a Orsi. Yo digo que puede ser. Bien. No estoy seguro, porque además a la calle Pou a veces le gusta colocarse en ese lugar más reflexivo, más conceptual, más casi de teoría política, ¿no? No sé, cuando en algunos momentos casi estaba Hobbes en otros discursos, ¿no? Hablando del hombre, lo del hombre y cosas por el estilo, ¿no? Entonces yo no estoy seguro de que haya sido una crítica al gobierno. Yo creo que al gobierno le habló poco. Le habló al sistema político en general y eso me pareció muy bien, cuando dijo cuidemos la política, cuidemos las formas en que hacemos política. Cuando dijo no al agravio, muy importante, porque si algo está pasando en el mundo es que la política está llena de guerras, guerras, a veces guerras con armas y guerras de palabras y de agravios, ¿no? Y de otros transformados en enemigos, está lleno. Y entonces que él diga, que se ponga en ese lugar, hace un ratito vos hablabas de estadista, que se ponga en el lugar, yo prefiero decir, en el lugar que corresponde al expresidente, al que sabe la responsabilidad que implica ser presidente y expresidente. Entonces, que haya reivindicado una política sin agravios, me parece muy bien. Lo vivo diciendo sobre el presidente Orsi. Lo más importante que hace el presidente Orsi es no agraviar, porque es muy fácil construir capital político agraviando. Es lo desde el choque. Fácil. Desde el choque, del agravio, del insulto, sumás. Lamentablemente en los tiempos que corren. Orsi no lo hace, la calle Pou no lo hizo y nos invitó a no hacerlo, me parece muy bien. ¿Y cuánto hay de estratégico en eso? En el sentido de que, sí, al decir no agravio, también digo, lo que debería hacer el Partido Nacional, cualquier partido que quiera ganar, siempre se dice es, bueno, ir a los votos que están en el centro. De alguna manera también es estratégico no ir al agravio. Sí, puede ser. Pero en otros países, viste, que se ganan elecciones agraviando. Capaz que en Uruguay, por suerte, se ganan elecciones sin agraviar todavía. Pero en todo caso, me quedo con que lo haya dicho, con la importancia performativa de lo que hace. Es decir, ¿no? Las palabras construyen realidades. Y él lo que está haciendo es, como Orsi, ayudando a que vivamos un poco más en paz, a que no nos agraviemos. Y eso es muy importante. Si le sirve para ganar elecciones, ok, mejor para él. Me quedo con un recorte. Pero a mí me sirve para vivir un poco en un país un poco menos tóxico. Así que se lo agradezco. Me quedo con un recorte. Dice, sabemos que hoy se exigen respuestas más rápidas. ¿No es lógico que así sea en un mundo interconectado en el que vivimos? Es mucho mejor que se exijan respuestas más rápidas, porque si la política es más lenta que las necesidades de la gente, no es la gente que se tiene que frenar, es la política que tiene que apurarse en dar soluciones. Está bien. ¿Le hablaba al sistema político o le hablaba al gobierno? Puede ser. Puede ser que también le esté hablando al gobierno allí, puede ser. En todo caso, es muy la calle Pou. Yo diría, es muy la calle, porque ahí también uno puede escuchar la voz del padre, ¿no? El sentido de la urgencia. El sentido de la urgencia de la calle Pou no lo acaba de inventar. No es que ahora, como este gobierno, podríamos decir que es lento, ¿no? Entonces la calle Pou aparece públicamente y exige velocidad. No, la calle Pou como presidente pisó el acelerador, capaz que más rápido de lo que le hubiera convenido, y se crió escuchando a su padre hablar del sentido de la urgencia, de la importancia de los primeros 100 días. Entonces, sí, habló de acelerar, y ahí déjame decir una cosa a la pasada, porque claro, quedan miles de preguntas en torno a la calle Pou y en torno a lo que piensa la calle Pou. ¿Acelerar hacia dónde? ¿Acelerar hacia dónde?
porque habló de ideas. Y eso también me pareció muy bueno. Dice, hablando de su escudo, del escudo del Partido Nacional, Somos Idea, ¿no? Reivindicó la importancia de las ideas, la importancia de las ideologías. En un mundo donde las ideologías, ¿viste? Parece que como que es antiguo hablar de ideologías. No hay que hablar de ideologías, hay que subirse a la ola de la opinión pública. Muy bien, de acuerdo, muy de acuerdo. ¿No? Reivindicar la ideología. Habló de libertad. De ser ortodoxo también. ¿No? De ser heterodoxo, ¿no? Cada vez soy menos ortodoxo. De ser menos ortodoxo. Sí. Ahí va, ahí te entendí. Claro, pero entonces, mis preguntas para el futuro candidato a la presidencia, ¿no? Además de libertad, ¿qué más? ¿Libertad en qué sentido? Libertad política, desde luego. Libertad espiritual, está bien. Libertad económica, ¿cuánta? ¿Estamos frente a un Lacalle que va hacia la socialdemocracia como le gustaría al expresidente Sanguinetti? ¿Estamos frente a un Lacalle socialdemócrata para muchos tibio? ¿O va a haber un Lacalle más liberal como le pide mucha gente? Bueno, él deja algún concepto, lo deja claro ahí cuando dice libertad, pero tendiéndole una mano al que no puede, porque... Déjame decirlo de este modo. Sí. El énfasis en libertad fue muy grande. La palabra que aparece más grande siempre que hablan los blancos es la palabra libertad. Y siempre que habla Lacalle Pou, la palabra libertad es la palabra que aparece en el tipo de letra más grande. Pero después aparece cada vez más en el discurso de Lacalle Pou el concepto sensibilidad social. Sensibilidad. Eso aparece grande. Y ahí es donde reivindica la heterodoxia. Mira, te lo leo Dale, textual. gracias. Qué lindo ser ortodoxo y hablar de libertad cuando alguien no tiene casa, no tiene salud, no tiene trabajo y no puede criar a sus hijos. Bien. Ahí está, entonces. Sensibilidad social. Mi pregunta para Lacalle Pou de los próximos 2 años. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? En términos de políticas públicas, ¿qué quiere decir exactamente? ¿Cómo? ¿Cuánta? Aparentemente mucha. ¿Cómo? Porque apareció ahí la sintonía con los problemas sociales, ¿no? Él hizo referencia varias veces a los problemas sociales. El tema es cómo. ¿De qué manera concreta? ¿Cómo anclas esta idea? Y decime... ¿Cómo lo llevas a la práctica? Claro. Y además, vinculo esto con el tema de casi lo primero o lo segundo que dijo en el discurso. Me equivoqué. ¿No? Cometí errores. Porque somos humanos. Ok. Bien. A mí me parece muy bien que todos, los políticos también, que todos hablemos de nuestros errores, ¿no? Los políticos, los periodistas, los analistas políticos, todos que hablemos de nuestros errores. Ahora, me dan ganas de preguntarle a Lacalle, futuro candidato a la presidencia, ¿y cuáles fueron, en tu opinión, tus errores? Claro, los discursos no tienen social. repregunta. Claro, hurgar un poquito Ok, más. pero, viste, a mí me parece bien que que haya sido genérico, pero vamos a tener la oportunidad en los próximos 2 años de escucharlo. Claro, déjalo por Entonces, abierto. hablas de sensibilidad social y hablas de errores. ¿Hubo poca sensibilidad social, como le dijo Nicolás Olivera? Nicolás Olivera hace 1 año o algo así, le dijo, faltó sensibilidad social. Intendente de Paysandú. Intendente de Paysandú. ¿Faltó sensibilidad social? ¿Hubo errores en las designaciones de cargos? ¿Hubo errores en el vínculo con la oposición? Porque él también reivindicó la unidad nacional, ¿no? Y habló de la importancia de la unidad entre los que piensan igual, entre paréntesis, coalición republicana, ¿verdad? Así lo decodifiqué yo. La unidad entre los que piensan igual, los blancos, pero la coalición republicana. Pero también habló de unidad nacional, de unir. Me hizo como un eco de Lacalle 2014 que hablaba de unir, ¿no? Que decía no venimos a dividir. Pero también para la lista de las preguntas para Lacalle Pou de los próximos 2 años, ¿él considera que se equivocó en el vínculo con la oposición? ¿Construyó vínculo con la oposición? ¿Unió lo suficiente? Me gustaría... ¿Y para dentro vos, de 2 años para vos escucharlo. unió lo suficiente? No, para mí no. Bien. Para mí no. No sé, casi 5 años me pasé diciendo eso, ¿no? Entonces, no, para mí en su gobierno faltó diálogo con el Frente Amplio. Obvio que en este país es difícil el diálogo entre los 2 bloques. Ahora, ¿él hizo lo suficiente?
por construir pactos con el Frente Amplio. Yo tengo mi opinión, me gustaría saber qué piensa él. Bien, había ciertas expectativas con respecto a este discurso que iba a dar la calle Pou y había dos temas que estaban ahí flotando en el aire. Uno era rendición de cuentas, Claro. esta cuestión de si iba a alinear a la tropa para que estuvieran esos votos que la coalición republicana dijo que no iba a dar y que se mantiene en esa posición. Y el otro es la coalición republicana como lema y como estrategia para el 2029. ¿Qué lectura haces ahí? Cero. Ninguna. Cero. No se Para refirió, mí no dio ningún mensaje. Para mí no dio ningún mensaje. Cuando por habló de ese unidad, lado. ¿tampoco? Habló de unidad, pero de unidad de las ideas, ¿no? Unir a los que piensan igual, y cierro los ojos y veo a la calle Pou con los 5 programas durante el Sí. durante el 2019, la campaña Compromiso del 2019. Los 5 programas durante todo el año, diciendo, miren, estos programas tienen muchas cosas en común que terminaron en el compromiso por el país noviembre del 2019, en el programa común de la coalición republicana. Entonces, hay distintas maneras, la coalición republicana debate si lema único sí, si lema único no. No sabemos, lo sabremos dentro de los próximos 2 años qué piensa la calle Pou sobre esto. Ayer para mí no hubo ningún mensaje en ese sentido. Bien, rendición de cuentas tampoco. Ojo, ya empiezan a haber voces en el Partido Nacional que dicen no. Carlos Enciso, Ujú. Santiago Gutiérrez. Bordaberry. Del lado de los colorados, Bordaberry es el menos entusiasta, aunque tampoco es un no tajante, es el menos entusiasta. El más entusiasta, Andrés Ojeda, ¿no? Pero en la coalición republicana creo que no está muy claro que la solución del lema común Y de última, el que lo va a definir sea la que prefieren. ¿Perdón? El que lo va a definir es la calle Pou, de Y alguna manera. su sí. palabra va a ser decisiva, sí, estoy de acuerdo contigo. Él de alguna manera evita ayer meterse en temas coyunturales, lo que le permite hoy ya estar corrido de cualquier tipo de debate Sí. político electoral. Es decir, Sí. pero ¿cómo pensás que mueve el discurso de ayer a la interna del Partido Nacional? ¿Lo mueve de alguna manera o todo sigue igual que antes? Porque él dice, estos tonos no me gustan. Bueno, quizá ahí. En esto de la coalición no me voy a meter. Sí, a mí me parece que la consecuencia más importante que tiene su discurso va por el lado del tono. Creo que va por el lado del tono. ¿Fue mensaje con nombre y apellido, Fito? Claro, todos cerramos, también otra vez cerramos los ojos y se nos aparecen 2 o 3 caras. Claro. ¿No? A Sebastián da Silva le preguntaron y dijo Antón Pirulero, Exacto. ¿no? Es verdad. Cada Bueno, cual atiende su juego. Y bueno, Y Juan Martín Rodríguez creo que dice que dijo algo, lo estoy buscando, no lo encuentro, pero como que para que exista Forlán en este caso vendría a ser... Necesitas los Russo Pérez. Necesitas al Russo Pérez también. bueno, ahí está. Yo solo sobre esto tengo para decir lo siguiente, que me alegro que la calle Pou haya dicho lo que dijo y que la barrera que no hay que cruzar en la política es la barrera del odio. Las críticas entre bloques pueden ser hasta muy duras, pero lo que no nos podemos dar el lujo es eso, ¿no? No nos podemos dar el lujo de los discursos de odio. A veces, de un lado y del otro, en los dos bloques, hay gestos o palabras que transmiten odio. Y eso es lo que no está bien. Eso es lo que nos hace mal, porque ese es el despeñadero, eso es transformar la frontera. Tiene que haber una frontera entre los bloques, entre los que piensan distinto, tiene que haber una frontera, esa frontera tiene que estar bien marcada, ¿no? Una cosa es la frontera y otra cosa es la grieta y es el abismo. Lo que no puede haber es un abismo y los discursos de odio lo que hacen es cavar fosas que son difíciles de cruzar después. Y entonces, bueno, está bien, cada cual atiende su juego, sí y solo sí, o con una sola condición, que no se traspase ese límite. Me salgo un poquito del discurso, no sé si querías abordar algo más de eso, Carlos. No, preguntarte por la coyuntura política. Hablábamos recién de la rendición de cuentas, quedan las últimas 2 semanas en Cámara de Representantes. Son claves a esta altura del partido los votos de Cabildo Abierto. Vimos la presencia de Manini Ríos en presidencia reuniéndose con Yamandu Orsi. Esta división interna que existe con los diputados, que son en definitiva los que tienen que poner esos votos. ¿Qué lectura estás haciendo? La posición de la mayoría de la oposición, no de la coalición republicana, dejó al Frente Amplio en una posición incomodísima y a Cabildo también, ¿no? Esa es la verdad.
Bueno, porque ahora o pactan, o se entienden, o no se aprueba en general. ¿Pero vos La crees que hay rendición de margen cuentas. para que la coalición republicana desande el camino andado y ponga votos? ¿O la clave y la solución está por cabildo abierto? Me parece que no. A ver, capaz que me está faltando información, ¿no? Y capaz que aparece alguna novedad, pero hasta donde yo entiendo, creo que no hay marcha atrás, ni siquiera con este discurso de ayer. Me parece que en realidad la posición de la coalición republicana es, muchachos, ustedes, Cabildo, ¿no?, que vienen negociando con el Frente desde el año pasado y que fueron tan difíciles en el periodo anterior, fueron un socio tan difícil, ahora entiéndanse con el Frente Amplio. Arréglense entre ustedes. Creo que el mensaje de la coalición republicana es arréglense entre ustedes. No sé si habrá marcha atrás en la posición de la coalición republicana. En todo caso, si no hay marcha atrás, es difícil esa negociación, porque si algo sabemos es que negociar con Cabildo Abierto es muy difícil. Lo padeció en su momento la calle Pou y probablemente lo vaya a padecer el Frente Amplio ahora, ¿no? O ya lo padeció el año pasado. Y ahí hubo un error del Frente Amplio no mostrar primero, bueno, yo voy a presentar esto y en tratar de abrir un ámbito de negociación un poco más grande para no... ¿Decís vos? Claro, previo para no darse contra un muro de esta manera cuando vos ya sabés que los votos no los tenés. Y claro. Salvo que sepas que sí los tenés. Y bueno, claro, yo he escuchado legisladores decir eso, ¿no? O voceros, creo que Pacha Sánchez habló de esto, ¿no? No sé, quizás se podrían haber tomado otro camino, el Frente Amplio, pero viste, ¿dónde empieza el error? Capaz que el error empieza en el periodo anterior, cuando el Frente Amplio no votaba estas cosas, cuando no votaba el presupuesto, cuando no votaba rendiciones de cuentas. Es decir, nos podemos ir para atrás, ¿no? Podemos ir para atrás. La política uruguaya ha perdido o ha minimizado una de sus claves más maravillosas, que es la capacidad de los acuerdos entre bloques. La política uruguaya, ¿cómo construimos la mejor democracia de la región? ¿Con grietas o con pactos? La política uruguaya fue una política de pactos. Desde el siglo XIX fue una política de pactos, entre colorados y blancos. Había guerra civil y había pactos. Y después en democracia, a partir de 1918, segunda constitución, también fue una política de pactos, ¿no? Y de pactos que cruzaban los lemas partidarios, ¿no? Y esa lógica, ese aprendizaje, esa sabiduría se ha ido perdiendo con el tiempo. Cada vez los bloques más abroquelados, ¿no? El Frente Amplio tratando de gobernar solito y tratando de ignorar a los otros. Y los otros, coalición republicana, cuando le tocó gobernar, tratando de gobernar solita, ¿no? Y yo diría, casi, evitando tener que pactar con el Frente Amplio, haciendo lo imposible para no pactar con el Frente Amplio, creo yo. Es decir, hemos extraviado un aprendizaje muy importante, una de las claves de nuestro éxito como democracia. No se puede gobernar entonces sin mayoría parlamentaria. Claro. Si no tenés mayoría parlamentaria, ¿después qué haces? Entonces, creo que le está faltando al Uruguay conversar sobre esto, ¿no? La lógica de la mayoría, no llevarla al extremo, la hemos extremado, el mayoritarismo lo hemos extremado. Que gobierne el que tiene más votos, ok, pero que tenga la capacidad de, en temas importantes, pactar mínimamente con la oposición. ¿Cómo está navegando estas aguas Yamandu Orsi? 1 año y medio de gobierno, hablamos largo y tendido sobre las encuestas públicas y cómo ha bajado la aprobación y cómo ha crecido la desaprobación. ¿Qué lectura haces, Fito? Bueno, hablaste de agua, navega con el agua al cuello, ¿no? Navega con el agua al cuello, navega con muchos problemas, ¿no? Navega con problemas increíbles, ¿no? Difíciles de imaginar ante la opinión pública, ¿no? ¿Te referís a la camioneta, por ejemplo? O refiero situaciones de crisis. Me refiero a todo lo que terminó en esta desaprobación tan alta que tiene su gestión, que es sorprendente, es prácticamente inédita, ¿no? Entonces, donde el tema de la camioneta fue muy importante, pero fue un episodio más. Un episodio más que debilitó, que volvió aún más frágil su imagen, ¿no? Ya fue misterioso lo que pasó el año pasado. Meses y meses sin que la opinión pública se formara una opinión, ¿no? Las encuestadoras, los amigos de las encuestadoras le preguntaban a la gente, ¿usted qué piensa? ¿Aprueba, desaprueba? La gente, no sé.
meses y meses, sin que la opinión pública se pudiera formar una opinión. Bueno, ahora tiene una opinión mala. Eso es un problema para Orsi, es un problema para el gobierno, es un problema para el Frente Amplio, desde luego. Problema para el Frente Amplio y problema para el gobierno, o digamos, ¿qué es lo que está pasando? Gobierno y Frente Amplio lejos. Ujú. Yo si tuviera que sintetizar, diría, el gobierno está demasiado lejos del Frente Amplio y demasiado lejos de las expectativas que tenían los Frente Amplistas. ¿Vos decís que falta más izquierda? Para decirlo de un modo simple, claro. A los una parte importante de los frentistas, los que, digamos, notoriamente dicen esto más claramente son comunistas y socialistas, pero creo que lo que pasa en los comités de base y lo que pasa por ahí, ¿no? Es que las posiciones en materia de política internacional sorprenden, frustran y enojan. A buena parte de los frentistas. La propia política económica. El no hay plata. No es que no hay plata. Hay menos plata de la que los frentistas esperaban, ¿no? Las políticas, el gasto en políticas sociales, el ministro de Economía, espectacular que tiene el Frente Amplio, hace lo imposible por tener más dinero, pero eso es mucho menos que las expectativas que generó el propio Frente Amplio mientras estuvo en la oposición. Entonces, hay enojo que tiene que ver con los problemas de Orsi, que tiene que ver con los problemas de comunicación, pero que tiene que ver con la decisión, para mí, del MPP, de dónde ubicar al gobierno. De ubicarlo bien en el centro y yo diría demasiado lejos del Frente Amplio. Pero el Frente no ganó de alguna manera por esos votos del MPP que se quisieron que se presentara como una propuesta de centro, porque uno puede pensar, sí, Partido Comunista, Partido Socialista, es verdad, son los sectores que más ruido hacen. Pero digo, el votante Frente Amplista en general capaz que está en ese grupito de personas que sí le siguen dando un respaldo a Orsi, la mayoría, digo. Mira, mi interpretación es que el Frente Amplio ganó por oponerse durante 4 años, duro y parejo, ¿no? Al gobierno de la coalición republicana, y el gobierno de la coalición republicana le dio también, le dio oportunidades. Además hubo toda clase de problemas, ¿no? Que tienen que ver con shocks externos. Arrancar con el COVID, terminar con la sequía. Pero no ganó por moderarse, ¿eh? No ganó porque O'Donnell haya sido el ministro de Economía. Porque haya dicho Orsi, va a ser. Eso para mí es un error de interpretación enorme. No ganó porque hayan dicho la revolución de las cosas simples. A nadie le interesó el eslogan, la revolución de las cosas simples. Ganó porque era la oposición. Y bueno, y la calle Pou terminó con buena imagen, pero con un montón de peros. El gobierno anterior terminó con un montón de peros y problemas sin resolver. Entonces, no es el votante. Para mí hay que desinstalar o hay que mejorar la discusión sobre cómo se ganan elecciones en este país. Pasa que la gente, uno tiende a pensar que, y que creo que ha venido pasando en los últimos periodos, que los gobiernos empiezan a gobernar para la gente que define la elección, no para los grupos que... ¿no? Tema clave sobre el que yo creo que tenemos que conversar mucho. Todos los que integramos la comunidad de práctica democrática, todos los que de alguna manera de distintos lados hablamos de democracia y de política, tenemos que conversar sobre esto, ¿no? Los gobiernos, ¿para quién tienen que gobernar? Bueno, desde mi punto de vista, en el acierto o el error, en primer lugar para los votantes. Porque lo que no pueden hacer los gobiernos es frustrar a sus votantes. Porque si los gobiernos frustran a los votantes, rompen los partidos. Y si rompen los partidos, rompemos la democracia. Se desprestigia la democracia. Entonces, en primer lugar, tus votantes. Fernando Pereira lo ha dicho muy bien en estos días. Lo ha dicho muy bien. Lo que no puede hacer un gobierno tampoco es agraviar a la oposición. Pasarle por arriba a la minoría, ¿no? Con la Caterpillar, ¿viste? Zácate, aplastar a la minoría, no. Pero primero los tuyos. No lo que te dan la oportunidad, los tuyos... Pero lo que te dan la oportunidad, ese es el punto es clave, lo que decís es clave. ¿Cómo vas? ¿Cómo deberíamos hacer en Uruguay para conquistar los votantes de centro?
¿Cómo deberían hacer los partidos y los candidatos a la presidencia para conquistar los votantes indecisos? Te doy 2 alternativas. 1, transformar al candidato a la presidencia en un indeciso más. Borronearlo. Pasó la elección Desdibujar. pasada. Desdibujarlo. Pasó la elección pasada. Claro. ¿No? Lo de Orsi no había manera de saber lo que pensaba. ¿Tá? Y Delgado mandó señales raras cuando dijo Ripoll, ¿no? O cuando dejó de hablar de economía para criticar básicamente al Frente Amplio, ¿no? Entonces, una manera es desdibujar al candidato y desdibujar las propuestas. Es la moderación extrema, la extrema moderación. Un error. No hay ningún manual de ciencia política que diga eso. No lo dice Anthony Downs, el fundador de esta cuestión de la izquierda y de la derecha, tiene 70 años. Bueno, pero es lo que... El otro error es la polarización extrema, ¿verdad? Es Chile 1973, ¿no? Derecha hiperderecha golpista, izquierda hiperizquierda revolución socialista, y que se vacíe el centro. Entonces, por eso fue importante que la calle Pou hablara de ideología ayer. Dijo, no, ideología. Yo pensaba, escuchaba y pensaba, de acuerdo, ideología. Entonces, ¿qué esperaría yo de la próxima elección? Una izquierda que salga a convencer desde la izquierda, con sus argumentos de izquierda, y una derecha, para llamar de alguna manera, proyecto liberal, ¿no? Que salga a convencer desde el liberalismo, ¿no? Liberalismo social, liberalismo con tono social, pero liberalismo. Que haya diferencias para que la gente pueda elegir. Claro, lo que te dicen siempre es que hay un 10% que termina definiendo la elección y que todos terminan mandando el mensaje a ese centro Pero que te puede inclinar la balanza en una dirección por o eso en otra. te digo que hay que desinstalar esa concepción que creo que hemos contribuido a instalar nosotros los politólogos. Ujú. En el acierto hemos dicho, politólogos, encuestadores, mirá, acá hay un grupito que define la elección. Quizás nos hemos olvidado de decir una cosa importante, que es cómo deben ir los partidos a buscar a esos electores. Desde la moderación más moderadita de todas, confundiendo a la gente, Desde la tibieza. desde la tibieza, transformando al candidato en un indeciso más o persuadiendo. Hay buenas maneras, a ver, hay buenos argumentos de izquierda para convencer a los indecisos, punto. Es interesante, yo veía algo ayer, a ver Y si lo lo ves mismo puedo decir del parecido, otro lado. que en 2019 en la calle Pou tenía algunos actores políticos que lo que hacían era traer votos de frente amplistas desencantados, que él por la imagen que tenía era muy difícil que pudiera captar esos Sí. votantes. Entonces tenía a Talvi, tenía a Mieres, tenía a Bordaberry, Sí. a Bordaberry no, a Rañaga, si querés, de alguna manera. Ahora, desde el lugar que se paró él puede quizá traer votantes del centro, de la calle Pou, distinto capaz un poco al de 2019. Sí. De todas maneras, a nadie le quedó duda que el programa de la coalición republicana era un programa de ley y orden. Fue un programa de ley y orden, con sensibilidad social más subrayada en algunos actores. Un programa de ley y orden. El orden, la palabra más importante de aquella campaña fue orden. Orden en la sala, ¿no? Esa fue la palabra más importante. Y también relanzar la economía, con un poco más chico escrito, sensibilidad social. La calle ayer insinuó un poco de esto, un poco de todo, ¿no? Pero para mí el punto clave, porque me parece que nos está haciendo mal como democracia, es este asunto de cómo ir a ganar elecciones. Confundiendo o distinguiendo. Bueno, hablemos de eso, precisamente, y con nombre y apellido. Bernaza estuvo acá en la mesa de Enclave País y hacía énfasis en la figura de Gabriel Odón en el Frente Amplio, que podía mover la curva de evolución del partido. ¿Es más de lo mismo irnos en esta línea? No sé si tuviera mi laptop, inclinar respetuosamente la pantalla de mi laptop, porque Bernaza es un sabio, ¿no? Yo a veces me lo cruzo por ahí en la playa. Es un sabio. Pero, y lo leí, más que escucharlo, te confieso que leí. Lo leíste. Y yo sigo leyendo. La gente mira streaming, pero yo sigo leyendo. Che, Están todas las pero se hace una cosa, no estoy de acuerdo. A ver. No estoy de acuerdo. A mí me parece que Gabriel Odone no puede ser candidato a la presidencia por el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio es otra cosa.
Es más, es raro que sea el ministro. Es raro, es forzado, prácticamente es artificial. Déjame decir que adoro a Gabriel Odone, que es una gran persona, un economista extraordinario, que me tiene una paciencia infinita, con quien he podido conversar, lo admiro mucho. Es la figura que se destaca claramente en este gobierno, pero no creo que él pueda ser candidato a la presidencia por el Frente Amplio. Astori no pudo ser candidato a la presidencia por el Frente Amplio. Astori. Odone juega como el rol de Astori, ¿no? Es como el nuevo Astori. Astori no pudo. Odone es el más moderado de todos los frentamplistas de toda la historia. En este clima en donde los frentamplistas sienten que el gobierno tiene gusto a poco, que es poco de izquierda. El clima que hay hoy, si yo entiendo bien lo que está pasando en el Frente Amplio, es parecido al del 2007-2008, 20 años atrás. Gobernaba Tabaré Vázquez y los frentamplistas decían gusto a poco. ¿Por qué decían gusto a poco? Porque el que manejaba era Astori. Astori, que había sido durante 10 años arrinconado casi cruelmente por Tabaré Vázquez, ¿no? Lo había reducido a su mínima expresión. De golpe lo recuperó y le dijo, vas a ser el ministro. Bueno, esa fue la historia. Pero Vázquez ahí no tenía estos niveles de aprobación que tiene hoy Orsi. Pero yo me estoy refiriendo al 2003, al 2004, cuando Tabaré dijo, vamos a ganar la elección, dijo, y para ganar la elección y gobernar, Astori, y después cuando ganó, para sorpresa de muchos frente amplistas, ni se lo consultó a la mesa política, lo anunció en el BID, en una cena, en julio del 2004, dijo, este señor va a ser mi ministro de Economía. Bueno, también porque lo que necesitaba era dar un mensaje. Después de haber ganado la elección, el mensaje era hacia afuera. El mensaje era ese, pero tomó por sorpresa a los frente amplistas, y aquel gobierno, para muchos frente amplistas, Tabaré Vázquez uno, que fue un gobierno muy removedor, que movió el statu quo en muchos sentidos, para muchos frentistas, en la época, hace 20 años, fue un gobierno demasiado moderado. Por eso, José Mujica ganó la primaria y venció a Astori, diciendo que giro a la izquierda. Diciendo giro a la izquierda. Y yo creo que lo que hay ahora instalado en el ambiente frente amplista es esa demanda, la demanda de un giro a la izquierda. Entonces, ¿y quién reúne esa propuesta de giro a la izquierda? ¿Es Alejandro Sánchez? ¿Es una Carolina Cose? Bueno, son los nombres que están en la vuelta. Está? Carolina Cose, veremos. Puede ser que vuelva. A ver, que va a volver a competir es seguro, ¿no? ¿Cuánto apoyo tendrá? Lo veremos. Alejandro Sánchez, puede ser, solo que con un problema muy grande encima, que es el capitán, es él, el capitán de la fracción que sostiene un gobierno que tiene muchos problemas. ¿Y no le pasa lo mismo que a la figura de Álvaro Delgado en la elección anterior? Y sí, en Viene cierto quemado modo, de la sí. administración que estuvo Y sí. acompasando. Entonces, Alejandro Sánchez puede ser, pero... Y hay un tercero, ¿no? Ibas a decir un tercero. Mira, Francisco Leñani, para el futuro. No ahora. Porque por ahora es poco conocido, puede ser. Mario Vergara, siguiendo con el mismo grupo, Mario Vergara, intendente, ya fue precandidato a la presidencia, hombre bien conocido, veremos. Lustenberg. ¿Encarna el giro a la izquierda? Si es que mi interpretación es correcta y que los frentistas están buscando un capitán del barco que lleve el barco más a la izquierda. ¿Está? ¿Lo encarna? No sé. Lustenberg. No está claro. Hay otro nombre que nadie menciona y que yo lo tengo entre ceja y ceja hace tiempo, que es el de Fernando Pereira. Porque cuando Fernando Pereira fue electo presidente del Frente Amplio, con el apoyo enorme que tuvo, el comentario nuestro, de mi tribu, los politólogos, era, y por ahí, no solo los politólogos, en el mundo del periodismo, era candidato a la presidencia del Frente Amplio, perdón, presidente de la fuerza política, como dicen los frente amplistas, o candidato a la presidencia de la República. Se instaló de inmediato eso. Bueno, ahora parece que habría un acuerdo político para que siga siendo el presidente del Frente Amplio durante todo el periodo. Eso, de alguna manera, lo podría descartar. Lo descarta. Sí. Siempre y cuando él acepte. Y siempre y cuando él no diga es el tiempo de una mujer. También.
Es una manera de salir elegantemente de ahí. Yo qué sé, mirá, yo estoy pensando en esto hace un rato, ¿no? Digo, Fernando Pereira, porque además la defensa que hace Fernando Pereira del gobierno es casi heroica. Está bien, las encuestas dicen que no tiene mucho apoyo, ¿viste? No es que tenga mucho apoyo hoy por hoy. A diferencia del Pepe Mujica, hace 20 años atrás, cuando empezó a circular su nombre, que empezó a crecer, ¿no? Y que rápidamente estaba a la altura de Astori. Pero Fernando Pereira hace una defensa de la tradición frente amplista muy sistemática. Bueno, yo no lo descarto como presidenciable hasta que él no sea electo candidato no, presidente nuevamente de la fuerza política, yo no lo descarto. Y del otro lado, además de la figura de la calle Pou, ¿qué otros nombres ves? Bueno, Con posibilidades, ¿no? primera pregunta, si va a haber competencia dentro del Partido Nacional. Me parece interesante en el Partido Nacional cómo está parado el cuadro, ¿no? En términos futboleros, perdóneme. Pero está la calle Pou, una figura sobresaliente, pero después tenés, yo qué sé, la 40, con un perfil distinto, Sebastián da Silva, Javier García, un perfil más confrontativo, ¿no? Interesante que el Partido Nacional tenga ese sector. Por otro lado tenés a Nicolás Olivera, tenés el grupo de centro, haciendo un juego un poco distinto, ¿no? Más dialoguista y con el énfasis en sensibilidad social. Más wilsonista. Ahí va, que se paran en el lugar de la herencia wilsonista. Me parece que es como oferta electoral es interesante independientemente de si va a haber competencia, que no sé si alguien va a salir a competir con la calle Pou, parecería que no, ¿no? En fin, en todo caso, el Partido Nacional tiene un cuadro bien armado. En el Partido Colorado, y aparentemente lo que hay por ahora es Pedro Bordaberry, Andrés Ojeda, Pedro Bordaberry, y ahí tengo solo preguntas, ¿no? Pedro ha ido cambiando. Yo no sé si cambió para mejor, porque Bordaberry arrancó la campaña electoral cuando volvió a la política y los primeros meses en la transición y después los primeros meses del gobierno de Orsi diciendo yo voy a dialogar, ¿no? Era un Pedro dialoguista, tranquilo, ¿no? Articulador. Conciliador, gracias, Malena. Y a medida que pasó el tiempo se fue poniendo más peleador, ¿no? Y bueno, en el barro es otra cosa. Y ahí la pregunta es, ¿por qué? No lo sé. Ya lo conversarán ustedes, es clave. No sé por qué, no sé si le funciona o no le funciona. Y después está la apuesta de Andrés Ojeda a la nueva política, que también es misteriosa para mi gusto, que es esta política menos ideologizada, la política más confrontativa a la Durán Barba, ¿no? La política New Generation, ¿no? Que a mí me pone las canas de punta, porque yo soy de los que piensa que lo viejo funciona, como dicen en el Eternauta. Para mí funcionan las ideologías, para mí funcionan las tradiciones, pero Andrés tiene una apuesta distinta y bueno, y el tiempo dirá si le funciona, ¿no? Fito, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Dale. Seguiría charlando, creo que con Carlos seguiríamos charlando un buen rato. Bueno. Son las 11 de la mañana, 7 minutos. Gracias, te esperamos cuando quieras, Fito. Dale, justo me agarraron locuaz. Un placer charlar contigo siempre. Dale. Nosotros les proponemos hacer una breve pausa. Ya se suma a la mesa Nico Pereira y hablamos sobre el archivo del país. No se vayan. Presentó Asociación Española. Prevení, preasociate. Asociación Española. 1920-1234. Preasociate.com.